Profesor, por favor, retomar la clase. Ya, bueno, terminó entonces la merienda, el lonche, la lonchera. Vamos entonces a seguir desarrollando sobre la civilización helénica. Después de la civilización micénica entra en un decaimiento cultural, social y político. Y bueno, pues hay un declive, enorme declive que después vamos a ver en otra etapa, en otra época, la llamada la época oscura. Esto quiere decir que el decaimiento de la civilización micénica entraría pues en una etapa en donde la cultura decae, la sociedad decae, la economía decae y bueno, pues entra en una etapa totalmente en decaimiento. Y esto conlleva pues al desarrollo de otra etapa en el cual el protagonista vienen a ser las invasiones de los grupos, de un grupo llamado dorios, de los cuales pues invaden una parte de la civilización micénica y después vamos a ver que los dorios entran también ya en una etapa de decaimiento. Después vamos a ver una etapa arcaica, es decir, el desarrollo de ciudades-estado. Hay una etapa en la cual, en esta etapa precisamente, vamos a ver la civilización ateniense, ¿no? La ciudad de Atenas, que se convierte en una ciudad enorme y que se comienza a organizar políticamente, socialmente, por eso se le conoce como las ciudades administrativas, ¿no? Las ciudades-estado. Después vamos a ver la ciudad de Esparta. Junto a la Atenas, junto a la ciudad de Atenas, son las que se van a desarrollar, una en la península de Ática y el otro en la península del Peloponeso. En ambos lados se puede apreciar el desarrollo de estas ciudades, principalmente estas dos ciudades, ¿no? También Corinto, Corinto también viene a ser una de las ciudades que se van desarrollando a través ya de una restauración, ¿no? De valores orientales, especialmente porque va a haber un proceso en el cual estas ciudades entran en guerra contra el imperio persa. El imperio persa, que quiere extender sus dominios por otras latitudes, sobre todo del mar Mediterráneo, pues entra en escena para poder conquistar todos estos lugares de Grecia. Entonces, vamos a entrar en una etapa en la cual, en esta etapa arcaica, se desarrolla primero las polis, luego se van desarrollando ya la economía. Vuelve otra vez la civilización, ¿verdad? Pero, sin embargo, va a estancarse un pequeño periodo, ¿no? Para entrar en una etapa nueva que se llama la etapa clásica. Si bien es cierto, no todas las ciudades se van a desarrollar en esta etapa arcaica, pues dos son las que más sobresalen, las que he mencionado, como es el Atenas y como es Esparta. Y en base a estas dos ciudades se va desarrollando la cultura griega. Casi es una influencia, un foco reactivo hacia todas las civilizaciones antiguas o nuevas que van a ser desarrollándose o van a tener desarrollo en las ciudades más importantes de Grecia, ¿no? Antiguas y nuevas, tanto en el lado insular como en el lado peninsular, y vamos a ver entonces ahí también el desarrollo de ideologías filosóficas, científicas, matemáticas o geográficas. O ahí podemos mencionar a un importante filósofo como es Mileto, ¿no? Un hombre de ciencia, un hombre de filosofía, y luego también se va a desarrollar en Atenas un hombre de leyes, como en este caso Pericles, ¿no? Por eso en esta etapa del desarrollo clásico va a ser Atenas una de las grandes ciudades que va a desarrollar una época esplendorosa, tanto en el lado cultural como en el lado político. Y así, Pericles viene a ser el hombre que va a gobernar esta ciudad de una manera tal que se desarrollan todos los aspectos culturales, económicos y políticos, sobre todo culturales.
Pues bien, entonces, esta es la etapa clásica de dos grandes ciudades. Sin embargo, estas dos grandes ciudades primero van a entrar en guerra con los persas. Por eso hay unas guerras médicas, así llamadas. Una vez que han entrado durante largo tiempo en guerra con los persas, vamos a ver otro periodo en el cual también se desarrolla las guerras entre Atenas y Esparta. Por eso le llamamos las guerras púnicas o las guerras del Mediterráneo o las guerras del Peloponeso, como también se le conoce. Bueno, pues aquí en estas guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas no es sino el predominio que querían tener cada uno de estas ciudades, sobre todo Esparta, que tenía la parte militar más desarrollada, y Atenas, la parte política y cultural, que también está en proceso de gran desarrollo. Pues es en Atenas en donde se desarrolla la actividad Profesor, cultural inmensamente. Dime, hay una parte en que he leído sobre una mitología griega ¿ya? y quería comentar, hacer una pregunta. ¿Quién era Atenea? Atenea es una diosa, dentro de lo que significa el reconocimiento de los hombres con respecto a los dioses. Atenea es una diosa. Ya. Atenea es Ah, una diosa de la sabiduría y del arco y de la flecha, ¿no? Es una diosa. sí. Bueno, pues está considerado como sabia, como gran arquera y como gran cazadora, ¿no? Bueno, esa era la Mm, función de esta diosa. oh, entiendo, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, profe, la verdad, como a veces me gusta leer libros así sobre Ya, muy bien, la muy bien. mitología griega, pero Ya, hay algunos que no son completamente, o sea, así del mismo esto. ya, Y hay un esto también que dice sobre un dios llamado Zeus. Zeus, eh, ajá. Zeus es el padre de los ajá, dioses. Zeus, nada más. Y también Ajá. Zeus es el padre de los dioses que reina un periodo. habían algunos, ¿cómo? Zeus es el padre de los dioses que reina en un periodo de la civilización del Egeo, cretense y micénico. Después, en la civilización helénica, en la etapa oscura, en la etapa arcaica y en la etapa clásica, va perdiendo su poder para dar paso a héroes, es decir, héroes mitológicos, mitad hombre, mitad dios, dado que ya se va desarrollando pues una etapa en la cual los hijos de Zeus con mujeres humanas va desarrollando los semidioses o los grandes héroes. Y entre ellos tenemos a Aquiles, tenemos a Hércules, tenemos a Perseo, etcétera, ¿no? Grandes héroes que van a desarrollar su capacidad enfrentándose a enemigos contrarios a los dioses. Bueno, y a los hombres también, ¿no? Y luego, en la etapa helénica, ya prácticamente la cultura griega pasa a manos de los hombres, de los sabios, de los filósofos, ¿no? De los grandes filósofos. Ujú, Entonces los grandes filósofos, como en el periodo ya moderno, se puede decir entre comillas, de la época griega, los filósofos, ahí está Platón, está Aristóteles, está Heráclito, Anaxímenes, todos ellos son filósofos, pero también son científicos, porque van a crear, por ejemplo, teorías importantes, como por ejemplo la teoría del timón, ¿no? La teoría del timón, que quiere decir cómo direccionar una nave, ¿no? Colocándole un timón para poder dirigirse por los sitios que la nave responde a las órdenes del hombre, ¿no es cierto? Entonces, también va, ujú. ¿sí? También, por lo que he leído, Ya. dice que bien ha llegado a haber gigantes. ¿Es eso cierto? Bueno, O hay una etapa en la cual
Según dice la tradición de la civilización, en la primera etapa de la civilización del Egeo, los primeros pobladores que llegaron, hay una civilización que va desarrollándose llamado los Cíclades, y algunos lo llaman los cíclopes, ¿no? Y que tenían un solo ojo en la frente y eran grandes, enormes y gigantescos personajes. Sin embargo, eso es un mito también, ¿no? Que haya existido los Cíclades, tal vez haya existido, pero que le dan la figura de un ser mitológico con un solo ojo, esa es mitología, ¿no? Oh, mm, No ya, hay, está bien, profesor. no hay ninguna evidencia de que haya existido este tipo de raza humana, o algunos dicen que eran los hijos de los titanes, enemigos de los dioses. Bueno, no hay ninguna evidencia, es una mitología. Pero sin embargo, obviamente que en la antigüedad han existido hombres tan altos como también hombres tan bajos, ¿no? Así que, Sí, así que depende de la cultura que hayan desarrollado. Pues dicen que los cíclopes de la civilización cíclade han desarrollado la ganadería. Eran más ganaderos que agrícolas. Por lo tanto, se aferraban a esa cultura ganadera para ser salvajes en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque los ganaderos, el que cultiva ganadería, significa que va a haber sangre, va a matar, va a ser carnívoro, ¿no? Sabemos por naturaleza que los carnívoros vienen a ser aquellos que incluso en una época del salvajismo, de la época del salvajismo, existieron hombres que comían carne humana, ¿no? Y aparentemente significaba de que en la antigüedad, mucho antes, en el desarrollo de la geografía planetaria, encontramos un periodo en el cual eh, los reptiles eran carnívoros y los herbívoros también eran una animalidades gigantescos seres, ¿no? Gigantescos reptiles. Entonces, se supone que esta etapa de la época que comían pura carne, ¿no? El hombre también aprendió a comer pura carne. O sea, tenía una etapa de canibalismo, digamos así. ¿No es cierto? Ha habido una etapa canibalística, de manera tal que el hombre también ha sido carnívoro. Sin embargo, también podía comer hierbas, es decir, puede ser herbívoro, ¿no es cierto? Y aún más omnívoro, es decir, también comía huevos. En todo caso, eh, para una época del salvajismo, determinado por la ignorancia de esta época, pues se podía comer hasta raíces, ¿no? Pues esa era la época en donde el hombre escarbaba la tierra para comer raíces dulces. Bueno, bueno, pues son etapas en el cual el hombre pasa por diferentes formas de vida, ¿no? Para poder seguir sobreviviendo, porque es una sobrevivencia. Y la etapa carnívora es una sobrevivencia, ¿no? Bueno, pues ¿por qué se mueren los reptiles? Porque ya prácticamente se comieron entre ellos. Como eran tan adictos a la sangre y a la carne, se comieron entre ellos. Entonces no quedó pero ni uno. Y aún más, cuando esto ocurre, pues ocurre otro fenómeno natural en esa época de la glaciación, ¿no es cierto? Y eso terminó por prácticamente eliminar a todo vestigio de reptiles sobre la Tierra y sobre todo de plantas que rápidamente también fueron devoradas prácticamente por los grandes reptiles herbívoros. Bueno, pues son teorías, es una teoría a lo cual se menciona mucho últimamente, dejando de lado pues la teoría de los meteoritos, ¿no? De los aerolitos y meteoritos que llegaron a la Tierra. En fin, en fin, lo mismo sucede con la civilización griega. Bueno, pues se dice muchas cosas de hombres altos, gigantes, como los cíclodes o los cíclopes, en otras palabras, pero no hay evidencia de que hayan existido. Si han existido, pues comer carne humana significa tener mayor contextura física, más grandes, más altos, porque la carne obviamente cocida permite rápidamente la ingestión o la digestión, y así entonces puede tener mejor talla, mayor contextura, ¿no es cierto?, el ser humano. Bueno, pues eso no lo practicaban todos, lo practicaban grupos.
¿no? Habían grupos que se señalaban como razas diferentes a otras, unas de otras, se distinguían, de manera tal que se puede entender este tipo de pensamiento, de estudio, o si no, de entender, ¿no es cierto?, la historia de los pueblos antiguos. Se dice también que hubo una época en un pueblo de Europa, le llamaban los centauros, ¿no? Así como el Minotauro, también había los centauros. Se pensaba que los centauros eran mitad hombres y mitad caballos. Lo que pasa es que había un pueblo, ¿no? Donde solamente vivían en caballo, montados en caballo, ¿no? Ese pueblo era tan equino, mejor dicho, tan propenso a utilizar siempre los caballos para movilizarse, que pues la gente imaginaba que como no dejaban la montura, pues pensaban que estaban unidos a los caballos, ¿no? Ese jinete. Por eso de ahí viene el mito del centauro. Como ustedes pueden saber, los mitos siempre se han convertido en narrativas, en literatura y a veces hasta cierto punto, de una manera tan anticientífica, lo mencionaban como si fueran pues juntos, ¿no? Caballo y hombre llamado centauro. Un poquito Mm, un poquito para ilustrar las tantas leyendas, las tantos mitos que en Europa se construye una cultura de esa manera, de esa forma y de esa naturaleza. ¿Correcto? Profesor, una pregunta más. A ver, Eh, ¿Habían también dioses herreros? claro, claro. Por ejemplo, Ares era un dios de la guerra. Ares promovía la guerra. Ares se presentaba como dios de la guerra. No, no, o sea, dios herrero, o sea, herrero, o sea que, Ah, o sea, herrero, herrero te refieres, no herrero. herrero, herrero. Sí, Ajá, hay un dios herrero, el que fabricaba las armas de los dioses que entraban en guerra. Él era el sí, sí. fabricante de armas, especialmente, ¿no? Y bueno, pues el herrero, había un dios herrero que fabricaba armas para todos los dioses. Él lo fabricó a Zeus, el rayo, ¿no? Lo fabricó a Ares, la espada, ¿no es cierto? El arco, ¿no es cierto? La flecha, que no era más que rayos. Entonces, todo ese armamento lo ha hecho un dios llamado el dios de la herrería. Bueno, pues había para todos los gustos y para todos los bienes y para todas las actividades había siempre un dios. El dios del vino, el dios del amor, el dios de la sabiduría, el dios del rayo, el dios del mar. Bueno, había muchos dioses, ¿no? Demasiados dioses. Por eso llamamos mitología griega. Muchos dioses. Era tanto los dioses que se podían contar, ¿no? Infinitamente, que no se sabía a veces quién era tal dios o qué representaba tal dios, ¿no? Porque había una confusión tremenda. Pero sin embargo, los griegos se la sabían todos y cada uno cuáles eran dichos dioses. Por eso es que decían, hay un dios del vino, hay un dios de la sabiduría, hay un dios de la agricultura, hay un dios del mar, hay un dios del lago, hay un dios de las aguas, hay un dios del cielo, hay un dios del rayo, etcétera, 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 etcétera. No, para todo fenómeno natural había un dios. Bueno, pues es como ahora también, para todo digamos, arte culinario, le ponemos un día, ¿no? El día del limón, el día de la cebolla, el día de la papa, el día del pescado, el día del ceviche, ¿no? O sea, todo le ponemos para glorificar
un bien o un hombre o un determinado ser de una época antigua, ¿no? Bueno, pues eso también ocurre ahora, bueno, con diferentes, obviamente, formas, ¿no? Con diferentes formas. Bueno, pues son parte de las culturas que se han desarrollado en el mundo, ¿no? Y justifica pues esas culturas partiendo de estas literaturas mitológicas, narradas de una manera tal, como un cuento, ¿no? Como un cuento eh, imaginario, como eso son las lecturas así, pero que no tienen evidencias concretas, materiales, para poder justificar que en verdad existieron eso, ¿no? El caso, la leyenda del Minotauro, el caso de los cíclopes, todos ellos pues son leyendas, simplemente leyendas. Muy bien, seguimos entonces con la civilización helénica y estamos en la etapa, como repito, en la etapa arcaica. Se llama así debido a que se está desarrollando, evolucionando una cultura en base a ciertos patrones, ya sea ideológicos, ya sea culturales. Pues en la parte ideológica se va desarrollando en Atenas el arte del derecho, como también el arte de la arquitectura. Vamos a ver el desarrollo de dos ciudades importantes como es Atenas y Esparta. Eso es, por un lado, en la etapa arcaica, pues queda relegada un cierto tiempo hasta que aparece Pericles, ¿no? Un gran legislador, un gran político que hace que la Atenas se convierta en el foco cultural, ¿no? De todo el mundo griego, ¿correcto? Desplazando a la ciudad de Atenas, ¿no? Perdón, a la ciudad de Esparta. Y entonces entran en una competencia los dos, a los cuales se le conoce como la etapa clásica. En esta etapa clásica, los componentes más importantes de los acontecimientos que van a ocurrir en Grecia van a venir por parte de estas dos grandes ciudades, Esparta y Atenas, y que incluso llegan a ser rivales y entran en guerra, ¿no? La guerra del Peloponeso, porque una se encuentra ubicada, ambos se encuentran ubicadas en el Peloponeso, pero con diferentes relieves geográficos. Una está en la península de la Tica y el otro está en el Peloponeso. Por eso entran en guerra por cuestiones de hegemonía en el mar Mediterráneo. Después de la etapa clásica, como les digo, aparece Pericles y hace que se desarrolle Atenas. Atenas viene a desarrollar la cultura, la democracia, ¿no? La política, la, sobre todo la parte cultural, y eso conllevó a que Atenas se convierta en una de las ciudades más importantes, desplazando a la ciudad de Esparta. Sin embargo, lo que atrae a la ciudad de Esparta y de Atenas en esta época clásica es el acontecimiento de las guerras persas entre las dos ciudades, ¿no es cierto? Por eso que una vez que termina este combate, esta guerra con los persas, entran los dos ciudades más importantes por la hegemonía de de la geografía greca, ¿no es cierto? Griega, en el contexto del territorio en general de los griegos y del mar Mediterráneo, en cuanto se refiere al contenido económico que en esa época se desarrolla como es el comercio, repito, el comercio. Así que termina las guerras del Peloponeso, entramos a una etapa en la cual es caos completo en Grecia. Hay un caos generalizado. Hay una especie de anarquía política, de anarquía social y de anarquía cultural. Es decir, que hay un caos tremendamente en todo Grecia. Y aparece entonces Carlo o Alejandro Magno, ¿no? Y aparece entonces también su papá Felipo en sus comienzos, Felipo II, rey de Macedonia,
y los macedonios invaden con Alejandro Magno toda Grecia. Pero durante varios años, la influencia de los macedónicos, que tienen ya una especie de cultura oriental, por eso habían desarrollado su capacidad de poder intervenir en estos grandes lugares, que estamos hablando de la India y de la China, pues habían adquirido conocimientos orientales. Y eso conllevó cuando, después de la invasión a Grecia por parte de Alejandro Magno, los macedonios pues se establecen en Grecia, influenciando con la cultura del Oriente, que se va a fundir después con la cultura occidental. Es decir, la fusión de la cultura occidental y la cultura oriental se da como consecuencia a la cultura helenística, ¿correcto? Llamado Helen o helenística. Dicha cultura se va a desarrollar con la presencia macedónica, pero lo que pasa es que muere Alejandro Magno, entonces va a haber nuevamente un caos. Pero para que esto no ocurra, interviene el Imperio Romano, ¿no? Después de la muerte de Alejandro Magno, los romanos intervienen. Ahora, la pregunta es ¿por qué no intervienen cuando estaba vivo Alejandro Magno? Ahí está la pregunta. Lo que pasa es que Alejandro Magno era bien temido, no solamente por los romanos, sino también por los ingleses, ¿no? Era un hombre muy temido, dado su capacidad militar, su estrategia militar, ¿no? De llevar adelante guerras que conquistaron pues casi a medio mundo, especialmente por el oriente del planeta, ¿no? Donde sudeste asiáticos, chinos, persas, indios y todo cayeron en manos de Alejandro Magno. Fue un gran estratega, un gran político y un gran guerrero. Sin ninguna duda, un gran conquistador. Y eso implicaba entonces temor para otros países en estado de expansión, como de los romanos. En esa época ya estaban en franca expansión. Después de vencer a los cartagineses, los romanos empiezan a cubrir, monopolizar todo el mar Mediterráneo. Entonces, vamos a ver ahí, después de la muerte de Alejandro Magno, la entrada de los romanos a Grecia. Como repito, los romanos no absorbieron a la cultura griega, fue al contrario, la cultura griega absorbió a los romanos. Por eso, los romanos respetaron todo y también respetaron a la cultura griega. Y sobre todo, no poder igualarlos en cuanto a filosofía, porque era difícil el mensaje filosófico que habían desarrollado los atenienses sobre todo, ¿no? Más que nada los atenienses. Bueno, pues en ese contexto vamos a hablar de una época ya helenística, ¿no? De las cuales posiblemente haya terminado periodos posteriores, ¿no? A la época de la época moderna de la historia universal. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Vamos, volvemos un poquito a la etapa clásica, volvemos un poquito a la etapa clásica, donde se desarrollan las dos grandes ciudades. En esta etapa clásica vamos a ver el desarrollo de ciertos elementos culturales griegos, sobre todo la filosofía. Como hemos dicho, entra en escena filósofos importantes en la época clásica. Estamos hablando de Platón, Aristóteles, Anaximandro, em, Hipócrito, ¿no? Etcétera, etcétera. Y dichos filósofos comienzan a desarrollar una importante esfera ideológica, filosófica, científica y también tecnológica, porque Anaximandro es el que va a crear, por ejemplo, la palanca. Y la palanca es importante para poder levantar grandes pesos, ¿correcto? Y en consecuencia, entonces, hay una etapa muy ilustrada, muy importante culturalmente, es la etapa de Pericles, es lo que se le conoce como el siglo de Pericles. Gran
gran iluminación cultural que desarrolla Pericles en esta etapa de Atenas, que conllevó obviamente a la envidia de los espartanos y por ello la guerra del Peloponeso, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué se desarrolla en Atenas en el siglo de Pericles? Pues hay un desarrollo de la democracia. También hay un desarrollo de la tiranía y también hay un desarrollo de la timocracia. Bueno, si nosotros empezamos a clasificar y a conceptualizar cada uno de estos conceptos de timocracia, de tiranía, de democracia o de aristocracia, pues vamos a llegar a entender qué significado tiene la aristocracia. La aristocracia viene a ser un grupo de gente muy preparada, de gente muy sabia, que intenta gobernar, ya sea cualquier ciudad o cualquier estado, y que puede aplicar sus propios conceptos, su propia sabiduría para el desarrollo de esta ciudad. La timocracia viene a ser un grupo, es como ahora vemos la, a ver, la, la teocracia, por ejemplo, ¿no? Un gobierno de sacerdote, por ejemplo, o también la burocracia, ¿no? Cuando hablamos de empleados, o también cualquier otro grupo que está gobernando una ciudad o un estado, no se le considera así. Entonces, en esta etapa vamos a ver que también se desarrolla la democracia, es decir, la participación real del pueblo para gobernar una gran ciudad o un estado. Y bueno, pues también está la tiranía, ¿no? Un sistema político de un autócrata que gobierna para sí y no para los demás. Entonces vamos a ver todos estos hechos, todos estos fenómenos que van a ocurrir en Atenas, sobre todo en Atenas, porque en Esparta, como sabemos, todo es ya regido por la tiranía. En Esparta era pues un estado tiránico, donde no permitía ni la respiración a los enemigos o a los políticos que estaban en contra de la élite espartana. En el caso de la élite ateniense, pues vamos a ver ahí a un cambio importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, Pericles no era un rey, Pericles era un gobernante, era un legislador. Bueno, pues, ¿qué pasó con Atenas? ¿Terminó con el reinado o es que cambiaron de sistema? Pues como eran tan filósofos y tan conocedores, pues cambiaron, ¿no es cierto? Cambiaron el sistema. Ya no eran autócratas, ya no eran reyes, sino pasan a ser ahora parte de un conglomerado dirigido por un legislador. Pericles fue un legislador, mejor dicho, un congresista como ahora, ¿no? Un legislador. Entonces, Pericles tenía la sapiencia de poder realizar a cabo un pensamiento que él mismo había ideado. Esto es, o se llama, la democracia, ¿no? Y Pericles pensaba que si se aplicaba una ley a favor de la democracia, significa que van a tener, primero, que la democracia participe en los asuntos administrativos del Estado y no solamente los dioses o los dueños o los hombres, los reyes. No. Entonces se pide que haya una democracia representativa de participación, ¿no es cierto? En esa época no vamos a mencionar nada sobre las elecciones porque no hubo elecciones. Ni siquiera se imaginaban que en el futuro podía haber no votos para
manifestar nuestra expresión, nuestra libertad de elegir o también de ser elegidos, ¿no es cierto? En ese contexto, pues, se va a desarrollar el ciclo de Pericles. Un esplendor cultural no importante porque se va a observar el desarrollo de la arquitectura, sobre todo, ¿no? La arquitectura, ¿no? La manifestación de las ciudades, ¿no? O de los lugares en donde se comienza a habitar. En ese contexto, pues va a haber un desarrollo espartano, ¿no? Y por el otro lado, vamos a ver la capacidad de legisladores, en este caso, Pericles, un gran legislador, que además de ser legislador gobierna Atenas. Y es ahí en donde él promueve y participa sobre la democracia. Él decía que se llama democracia porque demos es pueblo, ¿no? Porque participa el pueblo en la ejecución de una norma electoral o la participación, ¿no es cierto?, en el proceso electoral para elegir a través de los cargos un juez o un legislador, un gobernador o también puede ser un presidente, ¿no? En ese sentido o en ese contexto, bueno, pues vamos a ver que ya hay una institución también. Se crea una institución que se llama el Parlamento, ¿no? O la Jerusia, o se llama también el lugar en donde van a parlamentar ciudadanos importantes, ¿no? Para conseguir el bienestar territorial y también una, un bienestar económico y político, ¿no? A través, obviamente, del comercio internacional. ¿Que estaba mal visto el comercio? Sí, porque a través del comercio, pues, hubo manipulación, monopolización y también competencia desleal. Por lo tanto, entonces, se van a llevar a cabo batallas, batallas entre los espartanos y los atenienses. ¿Cómo se conoce esa guerra? Se le conoce como las guerras del Peloponeso. Profesor, tengo una pregunta. ¿Por qué se le llama las guerras púnicas? Las guerras púnicas vienen a ser las batallas entre los cartagineses y los romanos. Por eso se llaman guerras púnicas. Eso, y las guerras médicas se dio entre los medos persas y los griegos. Y nomás te darás cuenta, los medos persas, ya las guerras médicas o las guerras persas, más comúnmente conocidas como las guerras médicas, porque a los persas se le conocían también como medos. ¿Por qué provenían? Provenían del intermedio de dos regiones, ya en persa, en el antiguo imperio persa. Entonces, el medio viene a ser un gobernante, el primero de los gobernantes persas, como es Ciro, ¿no? El famoso Ciro el Grande, el que va a llevar a cabo, pues, el desarrollo, ¿no es cierto?, de esta corriente que estamos mencionando, que estamos explicando. Pues vamos a ver entonces que en este periodo de Pericles, en este siglo de Pericles, aunque se dice que es un siglo, pero se dice también que es un poco más, pues entonces vamos a ver el desarrollo cultural, social, político de Atenas, la más desarrollada, obviamente, de esta época y de este periodo y también de este territorio llamado Grecia I. Bueno, pues vamos a ver también, aparte de estos conceptos que hemos vertido, ¿no? Aparte de estas características, vamos a ver también que en este periodo llamado clásico, el desarrollo de las leyes, el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la ideología, el desarrollo de la filosofía y el desarrollo de otros aspectos importantes que van a aparecer en esta gran civilización griega. En consecuencia, podríamos definir que la civilización griega viene a ser una influencia para la civilización europea de este siglo, ¿no? Y además también irradia este tipo de cultura hacia el oriente.
pero que se expresa agudamente en una ciudad que se le conoce como la bisagra del comercio antiguo. Decir que abría las puertas para que entren a Europa y abría las puertas para que entren los europeos a China o a la India. Fíjense entonces en la llamada ruta de la seda, como la conoce los chinos, ¿no? La famosa ruta de la seda, que obviamente tiene una historia. Esa historia, pues, es en parte al gran descubrimiento que había hecho Marco Polo, ¿no? Había caminado por esos caminos y llegado, pues, hasta la India y hasta la China, ¿no es cierto? Trayendo por primera vez los productos y las mercancías que producían en la China. Por ejemplo, la porcelana, digamos así, ¿no? Un material importantísimo, exquisito, ¿no? Para verlo y para tocarlo, porque es porcelana. Cosa que en esa época ningún ceramista o artesano se atrevía a hacer de tal magnitud, de tal característica y de tal envergadura, ¿no? Un ceramio importante, fino, como es o son, ¿no? Estas vasijas cubiertas con algún material y quemados y así convirtiéndolos en lo más bello que puede existir una cerámica en el mundo entero, ¿no? Estamos hablando de una cerámica recubierta por un material que a la postre se convierte en algo fino, ¿no? En algo fino. Entonces, ese el aporte, pues, de esta cultura oriental hacia la consecución de una cultura occidental que tenemos todavía aún viva, ¿no? Que pronto seguramente ya dejará de existir porque estas culturas, ¿no? Son copias fieles de otras culturas del Oriente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, vamos a ver alguna pregunta. No sé si ahí tenemos a Medari, a Rocío, a Laura, Edith, Custodio, que pueden lanzar sus preguntas y yo les puedo contestar, les puedo explicar, ¿no? En esta parte en donde todavía quedan algunas dudas para poder entender mejor las características, los detalles, los elementos que tiene esta civilización histórica griega en sus etapas más profundas, y digo más profundas en el sentido más antiguas, ¿no? Desde la civilización cretense hasta la civilización micénica y después, pues, el desarrollo de la etapa oscura, que no viene a ser otra cosa más que después del decaimiento de la cultura micénica, pues empezamos una etapa oscura, culturalmente hablando, ¿no? Y después va a provenir una etapa arcaica en donde se va a desarrollar muchos acontecimientos, ¿no? Iniciales de recuperación y todo eso de las culturas de la civilización griega y vamos a ver una etapa en la cual se desarrolla la etapa arcaica, ¿no? ¿Qué significa la etapa arcaica? Que se va desarrollando poco a poco, primero las ciudades, la parte arquitectónica, y luego una etapa clásica en donde ya esa ciudad, pequeña o larga, como se quiera, ¿no? Van a entrar personajes importantes, ¿no es cierto? Dentro de esos personajes importantes, pues se va a organizar una institución como se llama la Jerusia, o sea, estamos hablando del Congreso. No, no se llamó Congreso en esa época, lo ponemos nosotros, pero es igual, ¿no? O el Senado también, ¿no? El Congreso o el Senado, ¿no? Bueno, en fin, son instituciones que van creándose en estas grandes ciudades un poco para justificar, obviamente, para justificar el desarrollo que tienen estas ciudades. Sobre todo Atenas, que va a tener un amplio desarrollo cultural, desarrollo social, desarrollo político. En la medida en que el desarrollo económico produzca un desarrollo político, pues vamos a ver un desarrollo ideológico, científico y cultural, como son la filosofía que existió en, en Grecia antigua. Fíjese que hay una anécdota, ¿no? Que contar, sobre todo cuando Alejandro Magno invade Grecia. Él decía que era admirador de la cultura griega. ¿Por qué?
porque él ha tenido a un griego, dicen que no era griego, ha tenido a un gran Aristóteles, ¿no? Como profesor, como mentor. Su padre Filipo II lo había contratado a Aristóteles para que le pueda darle conocimiento, ¿no es cierto?, del mundo en que lo circunda, y así se pueda convertir en un gran descubridor, guerrero, conquistador, ¿no es cierto?, de grandes tierras. Bueno, pues tuvo a Aristóteles como profesor, como mentor, ¿no? Al gran Aristóteles. Claro, obviamente que ha recibido una paga, ¿no? Por esas enseñanzas a su hijo Filipo II, que es Alejandro Magno, y que lo convirtió a Alejandro Magno en uno de los más grandes conquistadores del planeta, con estrategias y todo eso. Bueno, pues obviamente, teniendo a un gran sabio, a un gran eh, a un gran cabeza, ¿no? Tremendo cabeza que tiene para pensar en el mundo, lo convierte pues en algo pequeño, ¿no? Ese gran Aristóteles. Cómo no me gustaría tener como maestro a un gran Aristóteles, ¿no? Que me enseñe los conocimientos que él tiene, ¿cómo no? Entonces, pues ha sido su mentor y profesor y maestro de Alejandro Magno, que ya a los 17 años se convierte en un gran conquistador, porque ha sido guiado por la sapiencia y la sabiduría de Aristóteles. Después, ¿qué habrá pasado con Aristóteles? No dice nada la historia. ¿Qué pasó con Alejandro Magno? Murió, ¿no? Murió a los 32 años cuando volvió de Oriente y pues conquista Grecia. Bueno, pues aquí va a tener la muerte, ¿no? Otros dicen que no, que se fue en su caballo hacia otros lugares y después ahí fue donde lo envenenaron. Bueno, son pues también mitos, cuentos que se refieren pues a un personaje importante de la antigua Grecia o de la antigua Macedonia, ¿no? Importantes, grandes conquistadores. Obviamente no hay que ignorarlos, ¿no? Siempre van a tener algo que relatar para estos casos y también vamos a ver qué es lo que aportaron, qué consiguieron para que se pueda desarrollar la cultura a nivel mundial, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por favor, ¿alguna pregunta? Entonces, vamos a terminar esta segunda parte porque después tenemos que desarrollar unas preguntas que están ahí en el texto. Termino entonces en pocos minutos, en 5 o en 6 minutos, termino la última parte de esta narrativa, de esta historia mundial. Y hemos hablado de la etapa clásica, donde se desarrollan dos grandes ciudades, importantes ciudades como Esparta y Atenas. Y vamos a hablar un poquito de la economía también, rápidamente. Como sabemos, es la etapa en la cual se desarrolla el esclavismo, ¿no? Aquí, en este periodo donde se desarrolla las dos ciudades más importantes de Grecia, como es Atenas y Esparta, vamos a ver también el desarrollo de una economía en general, no solamente de Grecia. Es la época del esclavismo. ¿Que existió el esclavismo? Claro que sí existió, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Porque existieron los esclavos. Y ellos fueron los grandes, no solamente perdedores, sino los grandes constructores, porque eran llevados a construir las grandes ciudades, las grandes pirámides de Quito, las grandes centros ceremoniales del mundo, fueron construidos o a través de la fuerza del esclavo, para ganar su libertad o por lo menos para ganar su semi-libertad, pero eran fuente de mano de obra, ¿correcto? Y es una etapa en la cual Grecia se va desarrollando como sus principales ciudades. Estamos hablando de Atenas y Esparta. Pues en la época en donde existe un estado económico esclavista. Por esa razón me preguntaba la idea de la economía esclavista en el desarrollo de ciertos patrones culturales, como es el caso de Egipto, por ejemplo, ¿no? Que fue en base a los esclavos a desarrollar una arquitectura como es las pirámides, por ejemplo, ¿no? Que tienen laberintos, que más parece
más que parece una fortaleza que una pirámide, ¿no es cierto? Donde vive pues el faraón o donde va a ser enterrado el faraón, ¿no? Son construcciones piramidales, son construcciones importantes que han tenido la cultura egipcia, como otras culturas también que he mencionado, van a tener igual, ¿no? Su forma, su manera, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hemos señalado también a Filipo II y Alejandro Magno, quienes ya en la última etapa de este periodo del desarrollo de la civilización helénica, pues encontramos también ahí importantes aportes, ¿no es cierto?, de la cultura helénica o de la cultura también fundida que se llama occidental y oriental, la cual se traduce en igual a helénica, ¿no? Una cultura. Y bueno, vamos a dar por conclusión aquí, terminamos con esta parte. Eh, ¿Qué es el helenismo? ¿Qué es el helenismo? Acá nos presenta civilización helénica, pero ¿qué cosa es el helenismo? El helenismo es una fusión cultural entre Oriente y Occidente. Es decir, toda la sabiduría de Occidente también asuma el aporte de la cultura oriental. Entonces viene a ser pues una fusión, por eso se llama helenismo, y esta se desarrolla en Grecia. Y gracias a la conquista de Alejandro Magno, el helenismo se impone como fuerza política en Grecia, pero termina en poco tiempo porque fallece Alejandro Magno. Entonces, como era Alejandro Magno la voz y la mano y la fuerza de todos los macedonios en su conquista, pues muerto Alejandro Magno, sus generales o sus acólitos que lo acompañan nunca podrán ser igual que Alejandro Magno. ¿Y dónde está Aristóteles? ¿Qué pasó con Aristóteles? Bueno, eso la parte de historia no lo menciona lo que pasó con Aristóteles. Lo único que sabemos es que Aristóteles ha sido su mentor, su tutor y su profesor de Alejandro Magno. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, no hay ninguna preguntita. ¿Ah? A ver, para concluir con en la segunda parte, porque tenemos ya una tercera parte que es llevar a cabo en la práctica los ejercicios que estamos exponiendo acá en clase. ¿Correcto? Entonces les toca a ustedes de ahora en adelante desarrollar en su cuaderno estos ejercicios que estamos desarrollando en clase, tanto nivel básico, nivel intermedio o si hay un nivel superior, un nivel elevado, bueno, pues lo tendremos que realizar, lo tenemos que llevar a cabo para completar estas preguntas que nos están planteando en esta parte que vamos a desarrollar, ¿correcto? A ver por ahí, Profesor, disculpe, ¿se llama eso? ¿Nos puede enviar, profesor, para sacarlo copia? está ahí en ¿O lo la, copiamos ahorita en las preguntas? sí, copien la pregunta en su cuaderno. Son dos, a ver, son dos o tres, dos nada más, dos preguntas, ¿ya? A los cuales está la respuesta por acá. Ya, ahí está la A ver, respuesta. deje las preguntas, profesor, para resolverlo Ya, yo. ahí está, miren, dice, ¿dónde se desarrolló la civilización Más acá griega? arribita las más preguntas, profesor. Más arriba ya no hay preguntas. No, no, Ahí no, para acá abajo, profesor, disculpe. está la Que lo haga respuesta. para acá arriba para que... las más preguntas ya acá abajo las preguntas. Ya. Esas. Ah, bueno, ahí tenemos entonces. Primero son dos. Después hay una literatura de las cuales son respuestas para las siguientes preguntas que están en la parte de abajo. ¿Ya? Y habla sobre la escritura llamada lineal B. ¿Ya? Es una escritura que se desarrolla tardíamente en Creta y en la Grecia continental. Entonces, esta literatura llamada lineal B era una forma de las cuales se hablaba griego, pero micénico, ¿no? Una mezcla de griego micénico. Y en consecuencia, ¿no es cierto?
La información que más tenemos sobre esta escritura, pues va a revelar importantes aportes a la literatura y el idioma universal, pues esta ofrece importantes aportes para que la escritura llamada lineal A, bueno, pues vaya desarrollándose a la par con la escritura lineal B, ¿correcto? Bueno, la pregunta dice, ¿qué función tenía la escritura lineal B? Ahí está la respuesta en la lectura. Según tu opinión, la segunda pregunta, ¿crees que hoy en día descifrar una escritura antigua genera muchas complicaciones? No. Hoy en día es mucho más fácil descifrar una escritura antigua. ¿Por qué? Porque se cuenta con un método muy sofisticado, muy técnico, con instrumentos que pueden descifrar rápidamente cualquier tipo de escritura antigua, ¿no? Ya no es como antes, que no se tenía la parte técnica y científica para poder descifrar. Imagínense ustedes que hoy tú recibes un par de lecciones en francés y te aprendes el idioma francés, ¿no? ¿Y por qué hay bastantes hombres que hablan varias lenguas? Porque obviamente hay métodos para hacerlo muy rápidamente, ¿no? Muy bien. En la, en la otra parte, más abajo, dice, en el nivel intermedio hay un cuadro, ¿correcto? Hay un cuadro, parece que alguien estaba pintando con color naranja. Por favor, elimínelo eso para que se vea mejor. Hay alguien ahí en la sala que estaba pintando el cuadro. Elimínelo, por favor, esas líneas que han pintado. Una alumna que ha estado pintando ahí. Lo vi cuando se movía. Por favor, elimínelo. Elimínelo, por favor, en ese cuadro al costadito. El puntero de mi mouse está señalando las líneas que ha hecho una luna por ahí, ¿ya? Por favor, elimínelo para que se pueda ver mejor. Bien. Completa el cuadro siguiente, el cuadro comparativo siguiente, sobre la civilización minoica y micénica. Como ustedes saben, la minoica viene a ser igual a la cretense. Dice, es un cuadro comparativo. ¿Qué significa un cuadro comparativo? Significa que tienes que comparar. Acá dice ubicación. Bueno, compara la ubicación. ¿Dónde está o dónde se desarrolla la civilización cretense? ¿Y dónde se desarrolla la civilización micénica? Bueno, Creta es una isla y ahí se desarrolla la civilización cretense. Micénica, ¿en qué lugar se desarrolla la cultura micénica? Bueno, pues será en una isla o será en el continente, ¿correcto? Es cuestión de leer una lectura que está en la parte más arriba y daremos, pues, o si no, nos vamos al mapa, ¿no? En el mapa se encuentra localizado el lugar en donde se desarrolla la cultura micénica. Acá vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? La micénica no se puede ver bien, no se puede observar bien en este cuadro. Entonces, por acá debe estar, esta es la cretense, y debe estar por acá la micénica. Fíjense, la micénica debe estar por acá. Bueno, no se observa perfectamente, pero debe estar por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver que hay una lectura sobre la escritura lineal B. Dice, ¿qué función tenía la escritura lineal B? Ahí está también. Ahí está, como ustedes saben, está la pregunta, la respuesta. Según tu opinión, ¿crees que hoy en día descifrar? No, ya les he dicho que no. Acá en el cuadro, Cretense, ¿dónde se ubicó? Micénica, ¿dónde se ubica?
¿Quién descubrió la cretense? ¿Quién descubrió la micénica? ¿Qué rey estuvo la civilización cretense? ¿Qué rey estuvo la civilización micénica? ¿Qué pueblo invadió a los cretenses? ¿Qué pueblo invadió a los micénicos? Ya. Eso es entonces la primera parte del desarrollo de las preguntas. En la segunda parte, dice, observa el siguiente mapa y realiza lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que vamos a realizar en el siguiente mapa? Pinta la península balcánica de color anaranjado. ¿Cuál es la península? Aquí está. Miren, esta es la península balcánica. ¿Ya? Mi puntero está señalando la península balcánica. ¿Correcto? Y la isla de Creta, acá está la isla de Creta más abajo. Miren, yo lo estoy señalando con mi puntero de color amarillo. Ahí estoy señalando con mi puntero. ¿Lo ven, chicos? No se vayan a olvidar, ¿ah? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ya. Estoy señalando con mi puntero a la isla de Creta, de color amarillo. Y ubica y escribe el mar Egeo y el mar Mediterráneo. El mar Egeo está acá donde estoy señalando con mi puntero. Ya, este de acá es el mar Egeo. Y el mar Mediterráneo es todo esto. ¿Ven? Que está abajo. Todo esto es el mar Mediterráneo. Entonces, para que tú lo puedas ubicar con una flechita, pones ahí mar Mediterráneo. O si no, solamente con palabras, mar Mediterráneo. Mar Egeo, mar Mediterráneo. Estéfano, ¿está bien, Estéfano? Listo. Ya, Estéfano parece que el que ha hecho los check color verde y también creo que ha hecho el amarillo. Así que puede borrarlo, Estéfano. Estéfano. Vamos a ver por el chat qué dice. Buenas noches, profesor. Zenaida Oribe, creo que se la ha hecho a la hora 19:38. Está los saludos, por acá los saludos. Aquí están presentes, sí, ahí están. Ajá, ya, muy bien. Ahí están todos y todas las que se encuentran en la sala. Ya, muy bien, correcto. Hefesto, dice, claro. Giampiero Ruiz dice que Hefesto es el dios guerrero. Claro, Hefesto es el que hacía las armas para los dioses contra los tiranos de la cultura griega, contra los tiranos de los gobiernos griegos. Luis Anthony Cubas habla sobre si lo vamos a enviar esto a mí. No, a mí no, simplemente queda el desarrollado, lo que están haciendo para ustedes. En caso que tengan que presentarlo, me lo presentan a mí, o si no, a la coordinadora, ¿no? Que es la que también tiene que ver en este asunto, en las notas sobre todo, ¿no? Muy bien. Hefesto es el dios herrero, claro que sí. Eh, Profesor, eso es para, lo hacemos la tarea que nos está diciendo ahorita y él lo enviamos, ¿a quién lo enviamos? ¿A usted? Porque yo no tengo su número de Sí, usted. sí. No, me lo pueden enviar a mí, no hay ningún problema. Yo ya los leo y ya cualquier cosa que la coordinadora me diga, póngale su nota, yo ya les pongo la nota, ¿no? Ahora, Estefano Guerrero no se culpa y dice que no ha hecho esos checks, ya muy bien, entonces alguien tuvo que hacerlo. Entonces, André Arce dice, profesor, yo lo hice en mi PC, claro, lo hiciste en tu PC, pero también lo pasó acá, porque yo estoy Profesor, conectado. pues, disculpe, Sí, ¿me podría pasar su número para pasarlo, por favor, para yo agregarlo en mi ya. WhatsApp para mandarlo? Eh, el número, sino también puede ser en el correo, ¿ya? Puede ser en el ¿Cuál correo correo, profesor? el número también. Bueno, pues cuando se pasa por el número va a llegar a mi chat, ¿no es cierto? A mi WhatsApp.
Entonces Sí. estaría bien que mi número es el siguiente, ¿ya? Anótenlo por favor, mi número, A ver, profesor, un ratito. ¿ya? Y luego ustedes lo graban en su celular y a través del celular lo pueden enviar la tarea también, ¿ya? Ya, dicte, profesor, su Sí, número. Andri Arce dice, me refiero a la tarea. Correcto, Andri Arce. Yo me refería a otra cosa. Bueno, le rectificamos y hablamos de que a la tarea, no a lo que han pintado con color verde o naranja, esos rayas que están ahí. Y ahí está completo. Y vamos entonces a seguir. Ah, ya no hay más, ¿no? Ya no hay más. Ahí está todo. Yo creo que ya le han hecho esas preguntitas, ¿no es cierto? Sí. ¿O Ahí todavía lo ya ve. escribiendo? Ah, si alguien está escribiendo. Ah. También ustedes pueden grabarlo en su pantalla, tomarle una captura, o si no, imprimirlo también, ¿no? En la parte correspondiente a la tarea, no todo. Y entonces pueden ustedes escribirlo esta tarea ahí, o si no, también pueden escribirlo ahora, ya en virtual lo escriben, toman una captura y me la envían. Lo más fácil, lo más rápido. Se hace, Sí, se profesor. captura una captura de la pantalla y me la envían. Y ya está, se acabó, ¿no? Mucho más fácil. Bueno, ahora sí, siendo las 2:15, de las 10:15, prácticamente hemos completado los primeros minutos que no habíamos podido conectarnos, ¿no? Ya completamos los 15 minutos que hemos perdido al inicio, ¿correcto? Ya Sí, completamos profesor. las 3 horas prácticamente completas.